Se abre la sesión. Muy bien, presidente. Es de las aperturas más bellas. El acta de la sesión número 79 se da por aprobada. Y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley de origen en moción que modifica la ley número 20.742 para permitir a funcionarios en cargos no directivos de las municipalidades postular el cargo de concejal. Y en segundo lugar, un reemplazo temporal por esta sesión. Don Jorge Radke sustituye a don Bernardo Berger. Todo, presidente. ¿De acuerdo, no? Permiso. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y particular del proyecto de ley que fortalece la regionalización. Para tal efecto ha sido invitado al subsecretario de Desarrollo Regional. En realidad tenemos dos fases de la reunión. Escuchar al requerimiento del diputado Gaona, lo que va a ser el presupuesto de inversión región de la SUBDER el año 2016, y luego continuamos el tratamiento del esto. Quedamos en la página 182 en el artículo 42. Pero vamos a escuchar la parte económica y vamos a ver después la parte. Bien. Ofrezco la palabra en varios. Hay que nombrar al diputado informante por el proyecto que fracasó ayer de cierre de pasaje y para lo cual yo me ofrezco por haber sido el autor de ese proyecto. Sí. Aprobado. al rincón, nosotros no le decíamos esto, que la carta le lleva al presidente, se iba a agarrar, ¿no? La bancar, todo. Bien, hacemos pasar entonces al señor subsecretario y a los señores asesores. Bien. Buenas tardes. Le damos la bienvenida, señor subsecretario, a sus asesores. Y el primer tiempo de la sesión de hoy tiene por finalidad escuchar las partidas presupuestarias referentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para todos los programas que ustedes implementan. El programa, el FNDR, PMU. Eso, ¿no? Presupuesto, en definitiva, que es un requerimiento del diputado Gaona, ¿no? Viene por Hola. regiones. Muy bien. Tiene la palabra. Reemplaza... Presidente, buenas tardes. Nosotros entendimos que lo que habían solicitado era una presentación del presupuesto de los gobiernos regionales. Es lo que tenemos preparado, pero independientemente de eso también podemos seguir conversando. Ahora le pedí a nuestra jefe de la división regional de la subsecretaría que mostrara y que presentara el presupuesto de los gobiernos regionales, particularmente la estructura de ingresos y muy especialmente el FAR, que es el espejo del Transantiago, en la parte que corresponde al gobierno regional. En la eventualidad que así se requiera, podemos en la próxima sesión invitar al jefe de la división de municipios para que presente las otras componentes del presupuesto de la subsecretaría. Así que, presidente, con su permiso, le voy a dejar a nuestra jefa de división para que haga la presentación. ¿El nombre completo? Natalia Pietentino. Tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta presentación tiene dos partes. La primera es los programas de inversión de los gobiernos regionales y posteriormente un desglose de los temas asociados al Fondo de Apoyo a las Regiones, más llamado FAR. Es importante señalar, y esto no es baladí porque lo vimos en la Comisión de Presupuesto, respecto de que los presupuestos de los gobiernos regionales no son solo el FNDR, sino que más bien el presupuesto de los gobiernos regionales es la expresión financiera finalmente de los programas de la región y de las políticas nacionales y se compone de tres ítems. El primero es el FNR, que es el que ustedes más conocen,
Después viene la partida de ingresos propios y posteriormente las provisiones. Sigamos. El FNR está definido como un fondo de compensación que se define por ley y cuya fórmula de cálculo tiene los siguientes indicadores. Mucho ruido ha habido los últimos meses respecto a que algunas regiones bajaron en su porcentaje de asignación del FNR. Y esto se debe básicamente a que el polinomio que se utiliza para el 2016-2017, que está establecido por ley, contempla algunos indicadores donde esas regiones han superado, sobre todo han mejorado los ámbitos de pobreza. De tal manera que algunas regiones bajan en su asignación del FNR, pero esto no significa que bajan en su presupuesto general, porque los presupuestos parten en una cifra y terminan en otra superior, 20% promedio, 30% promedio, porque se le inyectan recursos durante el año. Ahí están el 90% del FNR se distribuye en esos indicadores y queda un 10% que se divide en dos partes. Uno, que es el 5% de eficiencia que se mide a través de los ponderadores que ustedes ven ahí, y el otro es el que ojalá no tuviéramos que usar, pero es el 5% de emergencia, que se deja guardadito para las emergencias. ¿Cuáles son los ingresos propios de los gobiernos regionales? Y después lo vamos a ver en común y cómo cada uno constituye el global del presupuesto. Tenemos a través se incorpora en el ejercicio presupuestario todos los ingresos propios que están establecidos por ley, tienen fórmula de cálculo que están en cada una de esas leyes. Y tenemos la siguiente: patentes mineras, casinos de juego, patentes geotérmicas, patentes de acuicultura, derechos de agua no utilizados, el FONDEMA especialmente para la región de Magallanes y el Fondo de Inversión y Reconversión Regional, el FIR, que es del royalty minero. ¿Ya? Y finalmente el tercer componente del presupuesto de los gobiernos regionales es las provisiones, que estos recursos son adicionales, se incorporan a los presupuestos de inversión regional y básicamente es para orientar cierta inversión en aquellos aspectos que son muy relevantes en el fondo para los niveles de habitabilidad y que generalmente son bastante onerosos, como por ejemplo los temas de residuos sólidos, saneamiento sanitario, etc. Entonces, los recursos asociados a las provisiones son los que tenemos en las leyes especiales, como el Fondo de Apoyo a la Región, el de Emergencia y Eficiencia. Los créditos externos, durante muchos años Chile, básicamente para algunas inversiones importantes, pidió crédito al Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy día ya eso no está vigente, pero si lo estuviese, es parte de lo que se ingresa a los presupuestos regionales. Transferencia de otros ministerios, sobre todo los FIE, los de Fondo de Infraestructura Educacional. Y finalmente, las provisiones destinadas a financiar proyectos del área específicas que hablábamos, puesta en valor del patrimonio, saneamiento sanitario, residuos sólidos, infraestructura rural. Este es el presupuesto de inversión, el total lo tenemos desagregado por región, este es el proyecto de presupuesto 2016, esto es el total país, y si ahí se dan cuenta, tenemos el aporte fiscal donde está el FNR, el Fondo de Innovación, el Fondo de Desarrollo de Magallanes, para la región de Magallanes, cuáles son los ingresos, cuáles son las transferencias, y en el caso de otras transferencias tenemos los programas de convergencia, que por ejemplo el diputado Sandoval conoce bien porque es parte del plan de zonas extremas, que se aparta un apartado en la ley. ¿Cuál vamos a mostrar primero? ¿FAR o la FAR? Ok. Vamos a ver el Fondo de Apoyo a las Regiones y después vamos a mostrar el cuadro general de los presupuestos 2016 por región, cuál es el itemizado. El Fondo de Apoyo Regional, el Fondo de Apoyo Regional llamado FAR, tiene básicamente apunta al financiamiento de dos cosas. Una, a obras de transporte y la otra a obras de desarrollo regional. Como ustedes saben, se llama Fondo Espejo Transantiago, de tal manera que es en el fondo replicar toda la inversión que se hace en función del transporte en Santiago a un fondo adicional. Lo interesante es que este fondo es para todas las regiones, incluyendo la metropolitana, pero exceptuando la provincia de Santiago, las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Entonces, en el fondo, no deja fuera al resto de las comunas básicamente rurales de la región metropolitana y a todas las otras regiones del país, porque muchas veces también existen patios traseros dentro de la misma región metropolitana. Adelante.
Bueno, ¿cómo se regula la operación de estos fondos y cómo se hace para que se gasten en el fondo o en proyectos de transporte o de desarrollo regional a través de un reglamento que revisa la Contraloría General de la República de tal manera que, bueno, nosotros pues les podemos mostrar la cartera financiada por el FAR, pero es para que se gasten aquello que el espíritu de la ley hizo que esto fuese así. ¿Cómo se distribuye el FAR en las regiones? El monto máximo del FAR, que son 380.000 millones, ajustados según IPC, se distribuyen en dos cajitas, por decirlo. Una que va al Transantiago y otra que va a las regiones y a los subsidios al transporte, particularmente, y de nuevo tengo que decirlo, en las regiones extremas que, por bien que lo merecen. El saldo que corresponde se hace la fórmula de cálculo la misma que para el FNDR, o sea, se utilizan criterios territoriales y criterios socioterritoriales. Sigamos. Aquí están los gastos que se pueden hacer con este fondo, que es, como decíamos, grandes proyectos de infraestructura, ejecución de programas para los gobiernos regionales, infraestructura de transporte y cualquier otro proyecto de inversión. Sigamos. Bueno, y como decíamos acá, ¿cómo se distribuyen? Los recursos distribuidos en los presupuestos iniciales de los gobiernos regionales señalados en la ley de presupuesto. Cuando veíamos el cuadrito anterior, veíamos que hay una parte que es Fondo de Apoyo a las Regiones. No solo nosotros queremos generar, y en eso trabajamos en conjunto con ustedes, una reforma a la descentralización, sino que tratamos de, en lo posible, en lo que podemos hacer sin proyectos de ley, avancemos, de tal manera que el año pasado lo que se ingresó a los presupuestos iniciales de los gobiernos regionales por concepto del FAR fueron 173.000 millones y la Subdere se quedó con esta provisión para después repartirla de 53.000. Para el 2016 estamos apostando a que 209.000 se pongan en las regiones y la provisión que custodia la Subdere, por decirlo, sea tan solo de 26.000. O sea que finalmente también financieramente y entendiendo que estamos en una reforma hay que dar muestra de buena voluntad, sobre todo en lo que se tiene que ver con fondos regionales. Estos son los totales del FAR para que lo entendamos. FAR en los gobiernos regionales este año, 172.000. ¿Cuánto quedó en la Subdere que distribuimos contra cartera de proyectos relacionados con las tipologías antes señaladas? 55.000. Total para los gobiernos regionales de esta provisión, el año 2015 han sido 222.000 millones. Y la otra patita del FAR, que es la que decíamos que se va a subsidio, es el siguiente desglose. A transporte regional, 12.000 millones y a subsidio de transporte nacional, 114.000. Para el 2016, como les señalábamos anteriormente, apostamos a que crezca considerablemente lo que va a estar en los iniciales de los presupuestos de los gobiernos regionales en 209.000 millones y que la provisión Subdere se disminuya casi a la mitad en solo 26.000 y los subsidios al transporte regional crecen y el subsidio al transporte nacional. ¿Vamos a ver la cartera? Acá tenemos un cuadro general donde, por un lado, ponemos cuánto se puso en los gobiernos regionales, donde dice Gores la plata del FAR que se puso en los gobiernos regionales del 2014-2015, cuya fórmula de distribución, insisto, es con los mismos criterios del FNDR. ¿Cuánto de los 53.000 que la Subdere custodió en su cajita entregó durante el año contra cartera de proyectos, porque no se entrega sin una cartera? Y los totales, y lo mismo este año 2015. De tal manera que, y como verán, el próximo año serán de 209.000 en los GORES y nosotros tendremos solo 26.000 para repartir. Lo interesante de que esté en la partida de los gobiernos regionales al inicio no es solo para la autonomía del gasto, sino también, y dirán que yo le tengo un especial cariño a la zona extrema, cosa que es cierto, es porque estando en la inicial de los gobiernos regionales se pueden ejecutar más rápidamente obras de impacto, que en la región extrema, sobre todo en el sur, por la estacionalidad, necesitamos hacer obras durante los meses de verano, que son mucho más productivos. Les vamos a mostrar la cartera del FAR para que vean la tipología de proyecto y después el desagregado que nos pedía la diputada de cómo se descompone la propuesta de presupuesto 2016 de los gobiernos regionales.
Sí, por supuesto. Hay una parte de estos recursos que dice que ponía como ejemplo renovación de buses de parque de locomoción colectiva en las regiones. Pero todas estas empresas son estrictamente privadas, no existe son créditos a las empresas, son ¿qué tipo de no entiendo cómo es la colocación, tratándose de... Porque yo entiendo que puede ser subsidio para los usuarios, eso es perfectamente entendible. Puede ser algún sistema de baja de tarifa subsidiada con recursos públicos y un conjunto de otros mejoramientos de infraestructura, pero renovación de buses, que es un subsidio directamente a las empresas de buses. ¿Se le hace un préstamo a la empresa de buses? ¿O simplemente no? ¿Cuál es la idea? Me encantaría saber. Bueno, está ahí en la pantalla. No. Si pudiera, perdón, presidente, si complementar lo siguiente. Nosotros hicimos una ley cuando tuvimos una situación crítica en el Transantiago acá, que permitía al metro ampliar su giro, por así decirlo, a locomoción de superficie. Entonces esto hace que haya dos distinciones ya no solo de cantidad, sino que de calidad, ya más conceptuales entre la región metropolitana y las regiones. Una que tiene metro y no tiene metro, y el metro es estatal, pero además podría tener buses, o podría tener sistemas de acercamiento, etcétera, estatales. Y ahí gastar los recursos sin tener que traspasarle a privados. Y las regiones no existen ni metro ni buses privados ni buses públicos, de ningún tipo. Entonces, yo no sé si esa ley permite por asociación en alguna región tener sistemas eventualmente, por ejemplo, un municipio quisiera hacer, ahora que están de moda las farmacias populares, tener algún día buses populares y un municipio decir para acercamiento en alguna zona, en fin. No. Hagamos todo popular. Vamos. Yo voy a, en términos generales, esto hay una parte del FAR que es subsidio. ¿Ah? Subsidio cuando se trata de asignar recursos a empresas de transporte o a personas naturales que tienen servicio de transporte. Y se entiende que el subsidio para cambiar buses, por ejemplo, es un subsidio indirecto al pasaje, digamos, porque entregándole esa modalidad por la vía de la renovación de máquinas, lo que hace uno es abaratar, entre comillas, el costo de la tarifa. Ahora, la gran dificultad que tenemos aquí es la que dice usted, la segunda parte, en el fondo, es que nosotros no tenemos ni capacidad institucional en los gobiernos regionales, ni tenemos la institucionalidad de la que goza el Metro de Santiago o el Merval en Valparaíso. Porque los gobiernos regionales no tienen, ni los municipios tampoco, la facultad de constituir empresas públicas para desarrollar el transporte. Pero además, estos recursos, que son cuantiosos, como ustedes se darán cuenta, están casi enteramente destinados hasta ahora, digamos, a la pavimentación de calles, digamos, y en menor medida a resolver los problemas de movilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Transporte público y todo lo que tiene que ver con el servicio de traslado más que con la pavimentación de una calle, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos, entre otras cosas, en el área metropolitana, que ustedes están, que revisamos hace un par de semanas atrás, es que efectivamente los gobiernos regionales, cuando creen esta unidad, al menos en las zonas conurbadas, tengan también facultades para empezar a gestionar transporte público, digamos. Obviamente eso va a requerir otras modificaciones en otros cuerpos legales, pero al menos la capacidad institucional, la capacidad técnica, va a quedar instalada, digamos, en los gobiernos regionales, que van a poder empezar a pensar en sistemas de transporte que vaya más allá que la mera pavimentación de calle. Gracias, subsecretario. Entonces, esperamos que llegó el señor Computín. Sí, diputado Chávez. Gracias, presidente. Suele ser. Yo, es interesante la entrega de la información, pero lo que
lo que yo creo que está dando vuelta como reflexión, diría yo, es más bien poder conocer cuáles son los impactos que ha tenido la existencia de estos recursos en las regiones. Y me temo que la impresión que queda es que estos recursos han sido cuantiosos, pero que, dicho en buen chileno, no se han notado en la región. Y probablemente esta sensación que existe está probablemente signada más bien por las impresiones, pero me da la idea que no sé si ustedes tendrán algún estudio de impacto de lo que ha significado para las regiones estos fondos, porque ustedes ahí hacían en la información que entregaban la entrega de recursos de 2 años, o en el fondo lo que era este año más lo que es el próximo, pero hay que tener en consideración que estos recursos ya se vienen entregando no sé cuántos años hacia atrás, 5 años me dice el diputado Aguilo. Entonces yo creo que la principal interrogante a mi modo de resolver acá es poder saber si ustedes tienen estudios de impacto en esto, o lo han podido evaluar, porque digo, insisto en la idea, creo que probablemente puede que haya un proyecto por ahí, que uno o un par de proyectos que hayan podido cambiar sustantivamente algo, pero a veces la impresión, y yo lo digo, muchas veces lo he visto, y no lo digo peyorativamente, pero en muchas ocasiones uno ve que se arreglan paraderos, se arregla una calle chica, y más allá de la importancia que tiene poder financiar este tipo de iniciativas, al menos la impresión que quedaba era que pudiera tener en desarrollar obras de impacto en las regiones, que pudieran ser una muestra muy palpable respecto de estos recursos y cómo le cambian de alguna manera la cara a las comunas que conforman la región. Entonces, yo no sé si ustedes tendrán esa información o lo han podido observar este elemento, porque eso inclusive pudiera incidir el día de mañana para poder conocer o al menos poder sugerir tipologías de proyectos en los cuales las regiones puedan invertir con estos recursos que, insisto, son cuantiosos. Yo no sé si nos pueden hacer llegar, por ejemplo, cuántos son los recursos que se han entregado por esta vía en el total durante todo el periodo que ha estado en funcionamiento estos recursos hacia las regiones, porque yo creo que son cifras súper importantes y eso habría que contrastarlo efectivamente con la posibilidad que tengan de generar algún impacto en materia de infraestructura pública en las regiones asociadas al transporte. Yo sé que en materia de subsidio sí ha significado, en materia de transporte público sí ha significado importantes avances en regiones. Eso yo creo que es algo bien palpable. Pero en la otra pata de más bien de infraestructura, yo creo que ahí probablemente puede que haya alguna debilidad. Entonces, eso más bien, si tuviera esa información, y si no las puedan entregar en la próxima reunión. Gracias. Sin perjuicio de los antecedentes que pueda aportarle a los diputados la subsecretaría en esta materia, yo creo que después que salgamos de algunos temas que tenemos como comisión, la reciente ley ingresada de voto en el extranjero, este proyecto de fortalecimiento de las regiones, la planta municipal que se nos viene pronto, podríamos invitar al ministro de Transporte, porque uno ve zonas rezagadas y ve hartos problemas, por lo menos en la quinta, la zona de San Antonio, uno ve todos los cacharros que se dan de baja en Santiago, los ve circulando en la quinta región. Y no ve por dónde está esa renovación y los subsidios. Los colectivos los ve unos autos muy viejos, en sectores populares también de muy mala calidad. Incluso los buses del Transantiago sería interesante aclarar una polémica, porque son una denuncia pública de que eran buses reacondicionados afuera y uno los ve contaminando mucho en la región metropolitana. ¿Ya? Y los reclamos que uno recibe desde el manejo, la gente, los adultos mayores reclaman que cada frenada terminan chocando con el chofer
¿no es cierto? Hay harto sufrimiento, hay harto que conversar con él, y yo creo que esta comisión como de gobierno interior valdría la pena que conversáramos sobre el mejoramiento del transporte con toda esta inversión cuantiosa que se ha hecho, sin perjuicio que ustedes nos aporten desde lo que ustedes manejan de inversión que se pudiera tener disponible. Pero no sé si les parece eso, que más adelante lo podamos citar al ministro, porque hubieron muchos argumentos de los diputados al momento de aprobar los proyectos, los recursos que se aprobaron en la sala. Fueron intervenciones bastante importantes, y en algunas partes, en regiones, escuchábamos que, por ejemplo, este caso que pasó en Maihue, en una zona donde una niñita murió porque se transportaba al colegio en un bote de Plumavín, ¿no? Todo eso, hay harto tema a nivel nacional que conversar, ¿ya? Lo que pasa con la isla de Chiloé en tiempo de verano, que los turistas invaden lo que es habitualmente la gente de la zona. En fin, hay muchas cosas que preguntarles. Si les parece, en el tiempo oportuno y prudente lo invitamos. ¿Habría acuerdo? No sé. Muy bien. Diputado González tiene la palabra. Presidente, Diputado. dos consultas al subsecretario y a la señora Piergentili. Primero, estos fondos espejo se señala que pueden ser destinados a cualquier otro proyecto de inversión. Me gustaría que especificara más los criterios sobre esos otros proyectos de inversión, si eso es como muy amplio el rango de proyectos, puede ser podría ser una escuela, por ejemplo, podría ser la inversión en establecimientos hospitalarios, consultorios, ¿y quién decide eso? Igualmente, en relación con los proyectos que se ejecutan, ¿cuál es el rol que tiene la región y el rol que tiene el Ministerio de Transporte? Si estos proyectos tienen que ser consultados por el Ministerio de Transporte o bien son definitivamente de decisión regional. ¿Estamos en condiciones ya? Ya, tiene la palabra. Bueno, por su intermedio, señor presidente, aquí mostramos una matriz de proyectos financiados con el FAR, y respondiendo la primera consulta que hacía el diputado respecto del impacto, no hemos hecho un estudio de impacto propiamente tal, pero sí podemos señalar dos cosas. Primero, que ha habido capacidad de gasto en los gobiernos regionales, y segundo, que ese gasto ha ido de la mano de las tipologías de proyectos permitidos. ¿Sí? Respecto del impacto, a mí me gustaría relevar un tema, porque acá, por ejemplo, subamos para ver los montos. Se combinan proyectos de 27.000 millones, por ejemplo, como el de conservación, espérenme, que me prestaron un puntero, como el de mejoramiento, accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique, o sea, el corazón de una obra vial importante, versus, por ejemplo, la normalización de la Avenida Salvador, o la conservación de rutas, o la conservación de veredas. Porque también cuando hablamos de proyectos de impacto regional podemos visualizarlo en dos sentidos. Cuando hablamos de proyectos de infraestructura, de impacto para la región en términos de conectividad, de desarrollo de empleo, pero también cuando hablamos de pavimentación y conservación de calle en alguna población que genera mucho impacto para nuestros adultos mayores. Entonces, a nuestro juicio, la cartera del Fondo Apoyo a las Regiones ha combinado el impacto macro con este impacto cotidiano, que también es muy relevante. Como por ejemplo lo podemos ver acá en otros proyectos de otras regiones. Por ejemplo, ampliación y mejoramiento del aeropuerto en Loa Calama, y asimismo tenemos mejoramiento de veredas en la misma ciudad de Calama. O sea, cómo mezclamos el interés regional en un proyecto de desarrollo más grande con aquellas sentidas aspiraciones de nuestros ciudadanos de mejorar su entorno. Y así, por ejemplo, tenemos las carteras de todas las regiones, también se las podemos
dejar. ¿Y cómo se resguarda esto? El presupuesto que señalábamos en un principio que se va a los gobiernos regionales es parte de sus ingresos, es parte de su presupuesto. De tal manera que es el gobierno regional, a través de su equipo directivo y con aprobación del Consejo Regional, cómo se distribuyen estos recursos en función de las tipologías señaladas. Y en el caso de la parte del FAR, de esta cajita que decíamos que se va a transporte, es según los compromisos de subsidios que se tienen básicamente en la zona de nacional y en las regiones básicamente en las zonas aisladas. De tal manera que, sin perjuicio que nosotros conocemos la cartera, esta cartera y esta inversión es de decisión propiamente regional. Gracias. Ofrezco la palabra a los diputados. Como complemento, presidente, don Juan Miranda, que es nuestro jefe de departamento, nos dice que tenemos la base de datos con todos los proyectos financiados desde el origen del fondo, que se lo vamos a dejar año por año y región por región. Para la reunión con el ministro de Transporte también nos va a hacer. Okay. Entiendo que el ministro ya se lo entregó en la discusión también en la misma, pero se lo vamos a dejar a su disposición en medio magnético. ¿Magnético se dice? Sí. Ofrezco la palabra. Sí, diputado Becker. A ver, yo la verdad que estoy preocupado por el tema del FNDR. ¿Qué va a pasar con el FNDR cuando el intendente sea elegido? Porque usted dice que se distribuye de acuerdo a la ley, pero la verdad que la ley, entiendo que lo que dice es que se distribuye por parámetros de vulnerabilidad y lo deja muy en general. Y probablemente hay un reglamento en que se da el polinomio. Pero ese polinomio no lo conocemos, me gustaría conocerlo, porque yo entiendo que es un reglamento, a mí me gustaría que fuera por ley. Yo entiendo que en el Fondo Común Municipal nosotros lo estuvimos viendo aquí, el polinomio, y lo discutimos. Y vimos cuál era el polinomio que más se ajustaba. Siempre hay contraposición entre las distintas regiones, pero era importante igual que nosotros supiéramos cuál era el polinomio para la transferencia de fondos del FNR, porque si no se queda muy general y se puede cambiar el polinomio mejor de un año para otro. Un reglamento es mucho más fácil de cambiar. Yo preferiría que fuera un poquito más rígido. Vamos a dar la palabra al diputado Farías, luego al subsecretario. Sí, presidente, gracias. No, solamente me gustaría, aprovechando que el diputado Becker mencionó el tema del intendente electo, yo he leído por la prensa que aparentemente se iría eso no iría a ocurrir, digamos, que se iría a retirar el proyecto, no sé, estoy medio confundido, entonces me gustaría dejarlo puesto, ya que estamos hablando de varios temas, no estamos entrando a votar todavía. No avanzamos en eso. Me gustaría reconfirmar de que ese proyecto sigue en pie, sigue funcionando y que va a salir la elección de intendente o gobernador o como se llame, porque si no también nos complica en lo que estamos legislando nosotros. No es por echarle pelo a la leche, pero lo escuché y me gustaría como aclararlo. Subsecretario. Presidente, con su intermedio al diputado Farías, por el contrario, yo creo que la pregunta hace bien porque aclara algunas cosas que a veces algunos echan a correr por ahí. Ayer hubo una reunión con la Presidenta de la República, estuvo el presidente de esta comisión, pero además estuvo el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Rodrigo González, que está por aquí también en su calidad de presidente de la bancada regionalista, el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de los consejeros regionales, el representante de los concejales, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Municipios de Chile, en fin, conversando con la Presidenta de la República e invitándola a la cumbre de las regiones que se desarrolla este próximo lunes. Y ahí se conversaron muchas cosas de estas y la Presidenta fue enfática en varias cuestiones. La primera es en que nosotros seguimos trabajando con la misma fuerza y el mismo ahínco en que haya elección de intendente el año 2017. Y para eso ya se inició la discusión en la Comisión de Gobierno Interior del Senado y hemos mostrado nuestra disposición como gobierno, ella particularmente, de hacer las modificaciones que sean necesarias para llegar a un amplio consenso en esa materia. Amplio consenso que nosotros hemos constatado porque hay parlamentarios de todas las bancadas que han manifestado el interés de
de contar con un intendente electo el año 2017 y con avanzar en el proceso de centralización como un todo, digamos. En este proyecto, pero también en el proyecto de financiamiento regional, ya me voy a referir un poquito más en detalle a eso porque responde a unas aprensiones aquí planteadas, pero en general nuestro compromiso y el compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet está absolutamente intacto y con la misma fuerza. Así es que esperamos que esa fuerza se manifieste en la discusión. Mañana tenemos nuevamente sesión de la Comisión de Gobierno Interior. Vamos a hacer una presentación, como nos pidieron, global de todos los proyectos para mostrar cuál es el marco, que alguna vez lo conversamos en esta comisión. Y vamos a empezar, ojalá, la discusión artículo por artículo, y de tal manera, ojalá incluso llegar a tener un cierto acuerdo transversal, lo más transversal posible, del punto de vista de que hay cosas que aprobar en la reforma constitucional y otras que van a quedar pendientes para proyectos posteriores necesariamente, como por ejemplo el que regula la elección del intendente. Y ahí hay un tema que discutir respecto de cuál es el sistema electoral. Así como también está pendiente el proyecto de financiamiento regional y responsabilidad fiscal que la presidenta volvió a comprometer para las próximas semanas, y en el que nosotros esperamos, diputado Becker, ahí instalar la discusión y la resolución respecto de cuál es son los criterios que van a quedar en la ley para la distribución objetiva de los recursos entre regiones. Porque entendemos claramente, digamos, que con un intendente electo hay que resguardar también los ingresos, no solo los ingresos propios de los gobiernos regionales, sino las transferencias nacionales a los gobiernos regionales y cómo éstas se van a hacer. Podemos seguir el modelo del Fondo Común Municipal, que definió un guarismo más o menos específico en la ley y que después lo perfecciona en un reglamento, que yo creo lo recomendable, porque difícilmente vamos a poder redactar en la ley todo el reglamento, digamos, pero claramente queremos dejar objetivados los criterios que haga que después la Subdere u otra institución tengan que aplicar esos instrumentos con cifras oficiales para establecer el monto de los recursos por región. Gracias, presidente. Subsecretaria. ¿Fue colaborado algún diputado? Bien. Gracias por esta etapa. ¿Alguna consulta a la jefa de la división? No. Yo me gustaría... Sí, diputado. Presidente, bueno, saludar por su intermedio al subsecretario, al equipo que lo acompaña. Uno de los puntos principales de este fondo tiene que ver con infraestructura, ¿no es cierto? Pero en la última parte dice también otros proyectos de importancia que cada gobierno regional podrá tomar en cuenta. Entonces, ¿se toma en consideración algunos proyectos que no tengan que ver con infraestructura y sean más bien proyectos de subsidio a la demanda o a la oferta? ¿Los subsidios están considerados en este tipo de proyectos? No. Ya. Muchas gracias. Como lo señaló, Subsecretario. como lo señaló Natalia al inicio de la presentación, el Fondo Espejo tiene dos componentes, digamos, principales. Una que va a los gobiernos regionales y a la Subdere, que es para infraestructura, y la otra, que el otro 50%, va al Ministerio de Transporte. El fondo del Ministerio de Transporte es 100% subsidio, y entre otras cosas subsidio de la tarifa. Y con él se financia una cantidad muy significativa de transporte, particularmente el transporte rural en Chile, es prácticamente todo subsidiado y las licitaciones las hacen las intendencias correspondientes. Una vez al año al menos todas las intendencias publican y licitan los recorridos que van a subsidiar. Y no es menor la cantidad, porque si usted se fija el año, tenía una tablita por ahí, estamos hablando de una cantidad muy parecida, no, la del Ministerio de Hacienda, esa que cortaste, ¿no? No, que sea, yo todo lo de Hacienda como que... Ah. Acá está. No lo digas tanto. Eso. El año 2015, el Ministerio de Transporte maneja 201.000 millones de pesos. Y eso es básicamente subsidio. Subsidio a regiones, no al Transantiago, porque recordemos que eso es lo... Y con esto entonces las intendencias llaman, en conjunto con el Ministerio de Transporte y la Seremi, en este caso en regiones, llaman a licitación a una cantidad muy importante de recorridos subsidiados. Hay mucho transporte rural en Chile que es absolutamente gratis, porque el subsidio cubre toda la tarifa que el oferente cobró, digamos, y por tanto hay gente que viaja en Chile, mucha gente que viaja gratis.
es poco conocido nomás. Gracias, subsecretario. Antes de iniciar, sí, la última pregunta. Quisiera consultar cuál es el criterio de distribución entre las regiones. ¿Por qué unas regiones tienen mayor porcentaje? ¿Por qué otras tienen menor porcentaje? Depende ¿Cómo de se los combina eso, el tamaño, los habitantes con, digamos, los distintos otros criterios? Es una pregunta para el ministro de Transporte. Se la vamos a preguntarle al ministro de Transporte. Diputado, al ministro de Transporte le vamos a consultar directamente ese criterio. Presidente, por su intermedio, la fórmula de distribución del Fondo de Apoyo a las Regiones es con la misma fórmula de cálculo del FNDR, que es la siguiente, la misma, indicadores de condición social e indicadores de condición territorial en esos porcentajes. Muchas gracias. Diputada Chicardini. Presidente, con respecto a lo que dice el diputado Milosevic, como que se malumbra la ampolleta. Sí, y desde esos destinos de este fondo, donde puede ser cualquier otro proyecto de inversión que se justifique obviamente por parte del gobierno regional, quizás a nivel regional se puede hacer esa bajada de la rebaja de la tarifa en el transporte público para los adultos mayores. A ver, en principio la ley permite el subsidio. Lo que hay que ver es si las glosas de esa ley permitirían un subsidio a un grupo en particular. Y si no, habría que modificar la ley en ese sentido de tal manera de permitir que parte de ese subsidio vaya a un grupo de la población. Muy bien. Gracias, subsecretario. Muchas gracias. Estimados colegas, le diremos al ministro de Transporte. Les voy a pedir que tratemos de ordenar el cronograma de la comisión. Estamos en la página 182 del comparado, que deroga el artículo 107, pero antes de eso quisiera sacar algunos acuerdos, ya porque la comisión va a tener un exceso de trabajo. Este proyecto le deben quedarle no más de una semana de tramitación. Pero tenemos la interrupción de la semana que vamos a estar abocados al presupuesto a partir del día lunes. Ingresó el proyecto de voto en el extranjero. Han ingresado mociones de parlamentarios de acá en el tema municipal que en lo personal voy a respaldar. Y quisiera solicitar lo siguiente. El lunes estamos citados a las 4 acá en el Parlamento. Y quisiera la autorización de la sala para convocar para el día lunes a las 12 a la Comisión de Gobierno Interior en Valparaíso e invitar al ministro de SECPREG, ¿no es cierto?, para abordar ya en trámite de presentación el proyecto que ingresó y que tramitamos el lunes con la presencia del ministro del Interior en Santiago. Voto chileno en el extranjero. ¿Ya? A las 4 tenemos sala para presupuesto y tenemos la semana hasta su total despacho presupuesto durante toda la semana 5 comisiones. 5 comisiones. Esa es la petición, el fundamento central de pedir que el día lunes en la mañana, entendiendo que hay agendas bien especiales, pero una en particular se puede justificar, pero yo solicito esa autorización. A las 12 para que alcancen a llegar todos, porque todos van a tener que venir a Valparaíso, claro, de 12 a 2. ¿Ah? ¿Le parece? Y en la agenda, una vez que llegue de Hacienda, porque en este momento está en la última fase en Hacienda el proyecto de planta municipal, nosotros ya habríamos tenido despachado el proyecto de fortalecimiento de las regiones, nos abocaríamos a eso y pondría en tabla algunos proyectos, algunas mociones que tienen que ver con temas municipales de algunos diputados de aquí en la propia sala. Solicito el acuerdo para eso y tiene la palabra el diputado González, que tiene una situación excepcional que es la cumbre de las regiones. Pero, presidente, yo entiendo que hay muchos parlamentarios que, supongo yo,
tendrán interés de participar en la cumbre de las regiones donde van a estar representadas, digamos, sus correspondientes regiones, y es el mismo día, a la misma hora, en el Congreso en Santiago. Entonces resulta absolutamente incompatible esa reunión con... Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que citar la reunión que usted plantea, pero ojalá que no nos topemos con espacios que son, digamos, importantes para las regiones y para, digamos, la relación también de los propios parlamentarios con las organizaciones regionales que están comprometidas con ese evento. Diputado, tenemos una cuadratura de tiempos, ya porque vamos a tener una semana de no tramitación. Y es necesario que esto de alguna manera nos cuadre en el conjunto de proyectos que vamos a tener que ver. Entonces yo pido ahí una consideración, porque independiente de que falten algunos, que el acuerdo nos permita sesionar igual. Presidente, Diputado tratemos de hacer compatibles los eventos y los horarios, porque realmente a mí me gustaría participar en esta reunión. Y por lo tanto, digamos, quisiera venir a la comisión que discutáramos, digamos, otro horario, y especialmente los otros parlamentarios que también, digamos, quisieran participar en la comisión. Diputado Aguiló. Sí, no, gracias, diputado. Presidente, yo le pediría a nuestros colegas que como Rodrigo González han mostrado un gran interés en participar en esta cumbre y que además han hecho un esfuerzo inmenso por colaborar en su organización, cosa que agradecemos, que flexibilicemos un poco el punto de vista, porque primero, tal como usted dice, toda la semana, o sea, toda la semana próxima estamos en presupuesto, no tenemos un horario ni en la mañana ni en la tarde, ese es el dato objetivo de realidad. Y segundo, en la reunión que usted nos cita a las 12, no se va a votar, en verdad. Entonces nosotros podemos hacerle llegar la presentación que ya el señor ministro del Interior hizo la presentación básica, fundamental, general, que el diputado González también escuchó. Entonces, si hubiera votación, yo ahí encontraría, pero entonces que tengamos, como no tenemos de otra, porque no tenemos otro horario, ese es el punto. Si tuviéramos otro horario, yo le encontraría toda la razón al diputado González. Así que yo, solidarizando con sus sentimientos, le pediría que tuviéramos un poquito de flexibilidad. Yo, por lo menos, lo que él diga en la cumbre de las regiones me va a interpretar 100%, le doy toda mi representación para que participe. Diputado Gaora. Yo quisiera que si nos pudiera comentar la tabla para ese día lunes a las 12 del día y lo otro, la alternativa de hacerlo en Santiago. Tenemos citado al ministro de la SECPREG y al CERVEL, ¿ya? Y de ahí abriríamos una etapa de audiencia de organizaciones que tienen representantes en Chile. Por ejemplo, en el Consejo de la Cancillería hay 2 ciudadanos que representan organizaciones en el extranjero, ¿ya? Pero ahí, en ese momento fijaríamos la etapa de audiencias y luego de indicación al proyecto que estamos discutiendo. Yo no sé, yo estoy abierto. Nosotros tenemos que estar a las 4. ¿Ya? ¿Le parece a las 11 entonces en Santiago? Sí, así, porque estamos buscando sí. Diputado Farías. ¿Sabe lo que pasa? Que ese día, yo insisto, tenemos sesión de presupuesto a las 4 de la tarde. Yo traté de hacer una sesión de familia, aquí tenemos 2 miembros de la comisión, que don David Sandoval, don Sergio Gea y la diputada Chicardini. Pero nosotros íbamos a tener sesión, pero no pudimos porque habían compromisos, etcétera. O sea, es complicado igual funcionar ese lunes. Hay otros compromisos, digamos, que ha tomado la gente, etcétera. Nosotros teníamos para funcionar familia, pero no va a poder funcionar, y ese día tenemos que estar aquí a las 4 de la tarde. Entonces yo encuentro complicado que sesionemos, sobre todo que podríamos haber estado votando ya hace rato, digamos, aquí a primera hora. Entonces yo la verdad es que yo no doy el acuerdo. Ofrezco la palabra, diputado Chávez. Sí, presidente, bueno, aquí ya se ha explicado que efectivamente estamos en una dificultad porque estamos frente a hechos que la tramitación de la ley de presupuesto, pero yo solamente quisiera recordar, y yo en ese sentido quisiera respaldar la propuesta del presidente, en el sentido de que ayer, en la misma presentación que se hace para objeto regular el voto de los chilenos extranjeros, se nos señaló, pero con mucha precisión, de que estábamos con los plazos tremendamente acotados. Y ya que el presidente ha señalado que esto tiene hay una serie de etapas que cumplir. Entonces yo lo que pediría, que no afecta que tengamos una reunión de comisión a las 11 de la mañana, de 11 a 13 horas,
y posteriormente podemos llegar a las 16 horas acá a la sesión. Entonces, yo creo que con buena voluntad podemos hacer esa sesión, porque insisto, los plazos están súper acotados para poder materializar el voto de chilenos extranjeros. Entonces, hagamos un esfuerzo de 11 a 13 horas y posteriormente llegamos a las 16 horas. Es una buena propuesta y estamos de las 8:30 hasta esa hora los que quieran estar en la cumbre de las regiones con nos trasladamos. Es que lo que no está permitido en las comisiones del lunes en adelante, de las 4 en adelante no hay permitido por Yo, presidente. diputado Faría y luego la diputada Chicardín. Se necesita mayoría. Pero no, yo solamente quiero decir, presidente, que son las 7 de la tarde, estamos de las 6 reunidos y no hemos pasado a votar. Entonces, la verdad es que para mí están hablando de urgencias, de otros proyectos, de este proyecto, etcétera, pero sin embargo no estamos votando y estamos escuchando un tema presupuestario que evidentemente es importante, pero tenemos un proyecto que deberíamos estar votando. Entonces yo no veo, si hoy día hemos estado 1 hora escuchando un tema presupuestario que no incide directamente en las decisiones que estamos tomando ahora respecto a este proyecto de ley, vamos a estar tan apurados por venir el día lunes, cuando tenemos otras cosas también que hacer, etcétera, con los problemas, digamos, que hemos tenido para hacer sesión. Yo no estoy de acuerdo y yo voy a pedir votación, presidente, si es que así hay que hacerlo. Que tiene que tener mayoría, digamos, para aprobarlo, obviamente. Lo que, a ver, en lo que se refiere al proyecto mismo y la preocupación por la votación, la verdad las cosas es que queda bastante pocos artículos que votar, de tal forma que vamos a poder compatibilizar esa preocupación del diputado Farías de que entremos a votar. La misión de la mesa es compatibilizar los distintos planteamientos y hubieron diputados acá, entre ellos el diputado Gaona, que pidió que se conociera, ¿no es cierto?, el presupuesto de las regiones. Y eso tiene tanto sentido y valor como la preocupación por votar, cosa que hemos venido cumpliendo absolutamente porque estamos en un nivel bastante avanzado de la tramitación del proyecto. Me parece, por último, que frente a este cuadro en el cual vamos a tener una serie de iniciativas que van a llegar a la comisión, como es la que sale de Hacienda, la ley de plantas municipales y este proyecto que ha enviado el gobierno con un requerimiento de plazos, ¿ya? Y también en nuestra misión ponerlo acá presente eso y tratar de hacerlo cumplir. La propuesta del diputado Chávez, ya, de respaldar el esfuerzo que todos compartimos, somos parte de esa bancada, hemos estado en todas las cosas que nos ha convocado Rodrigo, respaldar el trabajo de la cumbre de las regiones y los que estimen conveniente ausentarse y que la comisión pueda sesionar de las 11 hasta la 1 y luego nos trasladamos a Valparaíso a cumplir el trabajo presupuestario. Me parece solo razonable. Presidente. Ya, lo último y votamos la... Sí, lo que pasa es que tengo que dar un dato no menor, porque el día lunes nosotros, los jefes y subjefes de bancada, nos reunimos con el ministro de SECPRES, porque ellos tienen reunión de comité político en la mañana y luego a las 12 tienen reunión con nosotros. Entonces yo creo que los tiempos no van a dar ni siquiera para que vaya el ministro. Yo propongo de que nos podamos reunir el día jueves, porque si bien es cierto tenemos el proyecto de la ley de presupuesto el día lunes, martes y miércoles, el día jueves tenemos sesión ordinaria de proyectos que estén en tabla, por lo tanto podemos pedirle a la sala que nos den la posibilidad de sesionar el día jueves paralelo en la sala. Pero parece que tengo entendido que es en la mañana, a las 9, por ejemplo, cultura, empieza deporte también, pero no sé si es a las 10:30 paralelo a la sala. Las comisiones en la semana de Hacienda, ¿sí? Podríamos pedir eso porque no es menor de que nosotros tengamos el día lunes reunión, el ministro tiene la obligación de estar en el comité político y a las 12 tiene reunión con los jefes de bancada. Entonces, no sé si va a tener tiempo él ni siquiera para ir. Puede ser el día jueves. Pero con autorización de la sala porque hoy día las comisiones no van a funcionar esta semana. Sí, pero de lunes a miércoles, porque el jueves es sesión ordinaria. Presidente. El miércoles hasta total despacho la ley de presupuesto, pero no jueves. Presidente. Sí. El día jueves, si no nos autoriza la sala, podemos funcionar el comité porque nos van a venir a exponer el proyecto. Sí. Por lo tanto, no vamos a votar ni nada. Entonces, la verdad es que podríamos funcionar el comité. Presidente. Okay. Presidente. Una buena alternativa. Presidente, esta misma discusión la tuvimos en la Comisión Familia, hace un rato atrás.
Y finalmente decidimos no hacer sesión el lunes porque hay puras dificultades. Puras dificultades el lunes. Así que yo apoyo la moción de la diputada Cicardini. Creo que es la más razonable. ¿Ah? ¿Pero vino el ministro del Interior, sí? Sí. ¿Y tú allá en el ministro del Interior? No sé, habrá otra persona. Ok. Yo me adhiero a la propuesta de la diputada Cicardini el día jueves. Juega a las 11, si no nos autoriza la sala que Sí. sea comisión, somos comité. Ok. Sí. Muy bien. Sí, eso. Acordado. Entonces, sí. Entramos entonces en la página 182 del comparado. Derógase el artículo 107. Se supone que el ministro de Certeza. ¿Partimos? Ofrezco la palabra sobre la derogación del artículo 107, la página 180. Presidente, por su intermedio, indicar que es una adecuación al nuevo sistema de transferencia de competencia aprobado por la Comisión en el artículo 21 ter, quater y siguientes, en la cual en el modelo anterior estaba considerado el artículo 67, que ya fue derogado, y el artículo 107. La especificidad del artículo 107 es que esa competencia definida en el artículo 67 se podía establecer mediante convenio, pero ese convenio era de difícil ejecución, dado que tenía que el sector que pudiese transferir la competencia debiera ser idéntica al marco legal de los gobiernos regionales. Por lo tanto, si el sector no era idéntico, no podía ejercer el convenio. Por lo tanto, era inoperable el artículo 107. Ofrezco la palabra. Bien. Si les parece, en unanimidad. Ya, vota. Ya, tomen la votación. Sí. Don Sergio Aguiló, en votación. ¿A favor de la derogación? Sí. Don Germán Becker. Don Marcelo Chávez. Doña Daniela Cicardini. A favor. Don Ramón Farías. Don Sergio Gaone. Don Rodrigo González. Don Vlado Mirosevich. Don Celso Morales. Don Sergio Ojeda. Don David Sandoval. Presidente. A favor. Por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Nos vamos al artículo, la página 100. Señor presidente, estoy en reemplazo de don Bernardo Berger. Ya. Tomen la votación. De Berger. Nos vamos a la página 183 del comparado. Y nos vamos al artículo 44, ¿cierto? Presidente. Que deroga el 110. El 109. 109. El 109. Presidente. Diputado Becker. No, que estos dos artículos que estamos derogando ya están de alguna manera reglamentados, es un tema de las áreas metropolitanas, entiendo. Entonces, yo, presidente, votaría los dos artículos 109, las dos derogaciones en una sola votación. Gracias. No sé si Muy le bien. parece. Yo la tomaría porque ahí se han ausentado algunos diputados, entonces a la original hay un cambio de composición de la sala, así que tómela. Tome la nominal. La supresión del artículo 109. Los dos. Y el 110 al tiro. Ya. Don Sergio Aguiló. Don Germán Becker. Don Jorge Ratkin. A favor. Don Marcelo Chávez. Doña Daniela Cicardini. A favor. Don Sergio Gaone. Don
Don Celso Morales. A favor. Don Sergio Ojeda. Don David Sandoval. Presidente. A favor. 10, la misma votación, 10-0. Aprobado. Nos vamos a la página 185, ¿no es cierto? 184. 184. Terminaron las modificaciones entonces a la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional y pasamos al artículo 2 del proyecto que modifica, como dice la Son izquierda, textos iguales y no hay indicaciones de los diputados. Sí, la ley de urbanismo y construcción. De acuerdo. ¿Habría acuerdo? Todos los que no hay indicación de los diputados, ¿no es cierto? Y ahí se aprobaría el texto del Ejecutivo, ¿no es cierto? O del Senado, cuando son iguales el Son del iguales. Senado, sí. Okay. ¿Les parece, diputado D, que era el planteamiento del diputado Aguiló? Donde no hay indicaciones, hasta donde no hay indicaciones, llegaríamos hasta la página 191, con indicaciones del diputado Gaona, Morales y Sandoval. Los textos anteriores, cuando son similares, aprobamos el del Senado. Cuando son distintos, aprobamos el del Ejecutivo. ¿Sí les parece? Sí, por supuesto. Ok. Aprobado hasta el 191. Nos vamos a la página 191 del comparado. Ahí estamos en la legislación vigente. Está señalado en el inciso segundo del artículo 21 de esta ley, dichos órganos podrán establecer una normativa especial referida a la participación ciudadana. No hay texto del Senado y el texto del Ejecutivo dice 18.575, Orgánica Constitucional Base General de Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por decreto con fuerza de ley número 1019-653 del año 2000 del Ministerio General de la Presidencia. La siguiente frase: antes del punto aparte, con la excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos de la sociedad civil según las normas de este título. La indicación de los diputados Gaona, Morales y Sandoval proponen sustituir en el artículo 3 la frase, comillas, con la excepción de los gobiernos regionales, los que deberán constituir consejos de la sociedad civil, según las normas de este título, cierro comillas, por la siguiente: sin embargo, los gobiernos regionales podrán crear mayores instancias de participación ciudadana de acuerdo a las normas de este título. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Presidente, recordar que la Comisión aprobó en sesión anterior la constitución de los consejos de la sociedad civil en el gobierno regional, ¿ya? Y además en ese momento se discutió sobre la reglamentación y la reglamentación que daba como atribución del Consejo Regional que debiera generar cómo iban a comportarse esos consejos de la sociedad civil. Eso es lo que se ajusta en la ley 19.653, ¿ya? Por lo tanto, si se hace la indicación que plantean los señores diputados Gaona, Morales y Sandoval, se eliminaría la posibilidad de que los gobiernos regionales elaboren, generen y constituyan los consejos de la sociedad civil. Y podrían ser cualquier otro organismo, quedando de una forma diferente del texto ya aprobado. Diputado Sandoval. Sí, presidente, efectivamente el Ejecutivo tiene razón en la presentación que hicimos. Nosotros esta indicación la hicimos en otro contexto, lo cual no obsta, ¿no es cierto?, si le parece al Ejecutivo, es que no obstante, ¿no es cierto?, la existencia de tal cual como lo expresa en la indicación del Ejecutivo, quizás en pensar en agregar a continuación de la construcción del Consejo de la Sociedad Civil, que no, la posibilidad de crear otras instancias de participación regional y pudiera ser satisfacer, no solamente ajustarse, porque puede crear, no sé, un consejo regional de desertificación en el norte, un consejo regional de drenaje en el sur, o sea, y no amarrarse sola y exclusivamente eso. Le sugiero eso, presidente, al Ejecutivo. ¿Con la indicación votar? Presidente, nos parece razonable la indicación y creo que se podría agregar perfectamente después del punto, eliminando el punto
el texto propuesto por el Ejecutivo u otros organismos de participación ciudadana, u otras instancias de participación. ¿Tú puedes redactarla? No, exactamente. Diputado Sandoval. Quiero, presidente, agradecer la voluntad y la recepción, ¿verdad?, que tiene el Ejecutivo. Sí. Pero me parece muy importante la participación en las regiones y efectivamente pueden darse diversidad de temas complementarios de carácter muy local que tienen pleno sentido y abrirle ese espacio a los gobiernos regionales. Me parece. Muchas gracias al Ejecutivo. Bien, esperamos la indicación de... No, la anterior, la de ustedes la retiran y ¿les parece? ¿Parece con la votación anterior? Con la indicación que está redactando el diputado Becker, se aprueba entonces. Aprovecha de escribir cualquier cosa, por favor. Aprovecha de votar el artículo que tenemos pendiente, pues. Ya. Bien, nos vamos entonces al... En la misma página, ¿no es cierto? La 191. Bien, no, que quede los ausentes, tienen que quedar ausentes. Sí, son 10. No sé si la quieren suscribir los diputados. Ya, entonces nos vamos a la página 191. No se ha votado nada todavía. Presidente, pasamos a la... Estamos siempre en la 191, comparado al artículo 3º propuesto por el Senado, que modifica el Código Procesal Penal. Ahí está solo lo del Senado, ¿no? Sí. No hay nada del Ejecutivo, ni hay indicaciones. En la 191, en el artículo 3º, inciso 5º, que introduce la siguiente modificación en el Código Procesal Penal. Del párrafo 2 del texto vigente tenemos: uno, sustitúyese la denominación del párrafo segundo, el título cuarto, el libro cuarto, la expresión y gobernadores por la frase gobernadores y presidentes de consejos regionales. Eso debe ser para... por ahora. ¿Qué se hace? Ofrezco la palabra al Ejecutivo para aclarar. Debiera decir. ¿Tiene alguna aclaración? Presidente, por su intermedio, en la indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo, consideró no seguir con la norma planteada por el Senado. Ya. Ah, se pone rechazar. Por lo menos el Ejecutivo no va a apoyar esta... Sí, no, presidente, solamente una aclaración. ¿Y en qué condición quedan? Porque en el texto actual tenemos los presidentes de los consejos regionales. Con esta, porque en el fondo la modificación queda tal cual como está la legislación vigente. Habla de intendentes y gobernadores. ¿Y qué va a pasar con los, en este caso en particular, con los actuales presidentes que entendemos que después se van a modificar y todo lo más? Pero en este periodo... Ah, ok. Dice que no.
Diputado Chávez. Lo que pasa, presidente, que la propuesta del Senado, el artículo dice relación respecto a aquellas personas que tienen fuero. Y el presidente del Consejo Regional, en la modificación que se hizo, tiene fuero. Entonces, la norma del Senado lo que hace es ampliar, o más bien las normas del Código Procesal Penal, las amplía no solamente respecto a intendentes gobernadores, sino que también incorpora a los presidentes de los consejos regionales. Es una adecuación de norma del tema del fuero. Y eso es lo que aprobó el Senado, entonces habría que aprobarlo, no habría que rechazarlo. Diputado Chávez. Entiendo yo que el presidente del Consejo Regional, en la norma que nosotros aprobamos, le otorgamos fuero. Yo por eso digo, no estoy seguro, pero yo recuerdo... ¿Ah? En la elección, en la vuelta anterior. Sí, la ley corta, ¿cierto? Claro. ¿Qué dice el abogado? ¿Se acuerda de eso? ¿En la ley corta? ¿En la ley corta? ¿En la ley corta se aprobó eso? ¿Sí? Ok. Entonces hay que aprobar el texto del Senado. Sí, claro. Sí. Por eso que no hay nada del Ejecutivo en indicación acá. Diputado Sandoval. Presidente, ante la incerteza y las dudas, que sí, que no, sugiero mejor que le demos una vuelta a la revisión si efectivamente aconteció lo que se señala en este tema. A mí no recuerdo exactamente la norma donde... Y no revisé tampoco esto antes de este proceso. Fue en el tiempo para la gamba eso, la ley corta. Ya vamos al siguiente. Vamos a revisarlo con más profundidad y nos vamos a la página 192 del comparado, que se refiere a la Orgánica Constitucional de Municipalidades. Hay un texto y otro del Ejecutivo. Son idénticos, ¿no? Sí, porque se refiere a la norma que se mueve. Entonces se aprueba el del Senado, ¿no? Que quise para las numerales. El primer numeral es nuevo porque se propone el Ejecutivo solamente, que es para reemplazar la letra F del artículo 3, que es esa función de aseo y ornato. Y hay una indicación parlamentaria que en nuestro juicio es inadmisible porque se refiere a una función. La declara inadmisible el abogado. La retira ya, ok. Bien. Sí. Está retirada la indicación del diputado Chávez, ¿sí? Si les parece, en votación. Estamos en la página 192 y 93. Leo, dice, el aseo y ornato de la comuna respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte, disposición final, corresponderá a las municipalidades, salvo en el caso de los gobiernos regionales metropolitanos que lo asuman en forma directa, para la cual se le transferirá los recursos correspondientes a los derechos de aseo cobrados por las respectivas municipalidades. Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales podrán realizar, en caso de que no exista acuerdo entre las municipalidades de la región o que éstas, por alguna razón calificada, no puedan asumirla directamente, la disposición final de residuos sólidos domiciliarios, con las respectivas autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud,
En los casos en que un gobierno regional asuma esta tarea, las municipalidades deberán transferir al respectivo gobierno regional el proporcional correspondiente para cubrir la disposición final de los residuos respecto de los derechos de aseo cobrado, según se determine en acuerdo firmado entre los involucrados, o a falta de este acuerdo por el Presidente de la República mediante el Decreto Supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que deberá ser suscrito también por el Ministro de Hacienda. Hay una indicación del diputado Chávez, el cual ha sido retirada, y a mí me parece un gran artículo este, porque hay municipalidades que tienen camiones del año 98, otras tienen de 2015, y esto va a obligar a que todas tengan el camión 2016. Muy bien. Ofrezco la palabra. Aprobado por la... Otra pega para los gobiernos regionales. Esto era lo que conversábamos el otro día. Está Con bien, estas áreas está metropolitanas bien, pueden hacer trabajo súper bien. con otras comunas. Está bien, está bien. Nos vamos entonces a la 194. Nos vamos a la 194, el comparado. Modificación al artículo 8 para agregar los artículos 8 bis y 8 ter siempre a la ley de municipalidades. Los dos primeros incisos que propone el Senado y el Ejecutivo son idénticos. A partir del tercero hay diferencias. Es decir, el inciso que empieza con dichos convenios, hay una diferencia entre el texto del Ejecutivo y el del Senado, y el inciso cuarto también. Ya. El tema de la iniciativa. Exacto, el tema de la iniciativa, porque en la propuesta del Ejecutivo y del Senado, la iniciativa solamente está radicada en los gobiernos regionales. En la indicación que propongo, las posibilidades están abiertas también respecto a los municipios de la iniciativa o los gobiernos regionales. Pero es una nueva atribución esa, es una nueva atribución. Ahora, es una nueva, no, es una nueva función, una atribución que la otorga e iniciativa del presidente. Le ofrecemos la palabra al representante del Ejecutivo y al diputado Sandoval. Según la opinión del abogado, es inadmisible porque está traspasando una nueva atribución que al municipio. No, a los gobiernos regionales. A los gobiernos regionales. Bueno, defiende tu punto de vista, Becker. Dale razones. Presidente, este artículo en términos de lo que es el gobierno regional ya fue aprobado por la comisión y esta es una adecuación de ese artículo ya aprobado a la ley de municipalidades. Ok. Diputado Becker. Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios de programación territorial con una o más municipalidades. Perfecto, presidente. Pero él le da el carácter de plurianual y plurianuales. A ver, presidente, si aquí lo que está, la diferencia que hay entre la indicación del diputado Chávez y lo que propone el Ejecutivo es la iniciativa solamente. Y lo que tenemos en el otro artículo es que los gobiernos pueden firmar acuerdos con convenios con los municipios. Y eso es lo mismo que estamos diciendo acá en la ley de municipalidades. Y a mí me parece que no es inadmisible porque lo único que cambiamos es la iniciativa y finalmente los gobiernos regionales van a firmar acuerdos o no, dependiendo si ellos quieren hacerlo o no. O sea, no hay ninguna... No, para nada. Así que no me parece que sea inadmisible, digamos. Presidente, yo tengo la fórmula diferente. Pudiéramos suprimir a iniciativa de... Y ahí queda, los gobiernos regionales podrán celebrar. Diputado Sandoval. Para... Sí. Diputado Sandoval. Que se le entregue a firmar convenios, no es proponer cualquier persona proponer no una facultad. Sí, presidente. Diputado Sandoval y luego el... Sí, sí, o sea, siempre
en la propuesta que se hace, ¿verdad? Siempre queda sujeto en definitiva la facultad o la posibilidad radicada sola y exclusivamente en el gobierno regional. Y uno piensa, por otro lado, oye, pueden asociarse municipios para construir un proyecto. Me parece razonable que existe esa otra contraparte. Por lo contrario, siempre los municipios, siempre han buscado los municipios, siempre se ha criticado a los municipios esa incapacidad que tienen de proyectar inversión en el largo plazo, con este tema de los presupuestos, con los periodos alcaldicios. Y eso además ha llevado muchas veces que los municipios se inhiban a realizar estas grandes intervenciones en diversos ámbitos de desarrollo, y este tema, como está planteado, claro, se radica sola y exclusivamente, incluso con las modificaciones que se sugieren. Me parece es válido lo que plantea el diputado Chávez, de que esa iniciativa no solamente puede ser del gobierno regional, ¿no es cierto? Yo creo que me parece bien el punto, presidente, y el Ejecutivo no sé si pudiera recibir sobre este particular, ¿verdad?, alguna visión. Abogado, aclaremos este punto para... Presidente, el sentido de la propuesta de este artículo es que el gobierno regional es el que va a actuar como bisagra entre municipios y servicios públicos, ¿ya? Ahora, en términos de, entendemos que es lo mismo, ya lo que dice la indicación, solamente la discusión es iniciativa. Si se eliminara la iniciativa, ¿ya?, quedaría de todas maneras el gobierno regional como el actor principal dentro de los dos procesos. Por lo tanto, entendemos que no es inadmisible la propuesta de indicación. Entonces, ¿con la indicación? Con la indicación, ¿le parece? Ok. ¿Si les parece? Aprobado. Bien. ¿La retira la otra? No hay diferencia en las dos siguientes con el Ejecutivo y el Senado. ¿La retira el diputado Chávez? Sí, la de la página 195. La de la 195. Y la del 196 también. Y los textos del Senado y del Ejecutivo son iguales. Entonces, presidente, igual que en delante, propongo yo que demos por aprobados los textos del Ejecutivo y cuando no haya la del Senado hasta la página 204, si le parece. En la página, sí, en la página 199 hay está solo la legislación vigente, si revisan, la página 199, en la 200 se da la misma situación, solo la legislación vigente, la 201 lo mismo, y nos llegamos hasta la página 203. Porque son idénticos, Senado y idénticos. Y después nos llegamos hasta la 204 para el artículo 6º y hay indicación al diputado Gaona Morales. ¿Les parece? Mire para ¿Sí? acá. Yo pido votación nominal, presidente. Ok, votación nominal. Sí, sí. De todo el conjunto, ¿no? Es que pide por la presencia en la Por la sala. gran cantidad de artículos que se... Que el diputado que quería votar no ha votado. Entonces, diputado Sandoval. Solamente llamar a la atención de aquí que estamos hablando, ¿no es cierto?, de artículos súper relevantes para el tema del financiamiento, para el tema de la aplicación de los financiamientos regionales. Estamos hablando de convenios de programación, ¿no es cierto?, convenios plurianuales, obligaciones financieras que van a tener que obligatoriamente, ¿no es cierto?, los municipios asumir en sus presupuestos de inversión. De repente no hacen cosas que el aceleramiento no
nos pueda de repente... No, es que en esta página, hasta la 203, no hay, no hay indicaciones ni observaciones, y en el último no hay diferencia entre el Senado y la Cámara. Ya, o sea, nosotros... Hasta la página 204, en el artículo 6º, yo creo que amerita una revisión. ¿De acuerdo? Ok, nominal, por favor. Ya, ya. Tomemos la votación, porque está pidiendo nominal el diputado. Comencemos nomás. Hasta la 204, hasta la 204, hasta la 204. Hasta la 204. Don Germán Baker. Don Jorge Radke. Favorable. ¿Esta es la ley corta? Don Marcelo Chávez. Déjame el artículo. Doña Daniela Sicardino. Don Sergio Gaona. Don Rodrigo González, sí. Don Vlado Mirosevich. Ya. Don Celso Morales. Don Sergio Ojeda. Don David Sandoval. ¿Volvió don Germán? ¿Lo consideramos? Sí, por supuesto. Ya. A favor. ¿Y usted, presidente? A favor. Entonces serían... Aprobado. 11. Si es de utilidad esta información, me señalan que la ley 20.757 ya modificó en el artículo 2º sobre el fuero en el Código Procesal Penal de la autoridad. Así que para aquí. Pues vamos al artículo y lo sancionamos, ¿te parece? Entonces, como estaba, como lo tenía el Senado. El Senado, ¿les parece? Incorporado, sí. ¿Les parece? Ok. Aprobado, entonces el artículo 1 queda pendiente. En los términos... El término del Senado, muy bien. La asesoría. Ya. Vamos a la página 204, que es el que crea las plantas de personal en los servicios administrativos de los gobiernos regionales. Artículo 6º del Ejecutivo, porque el Senado no propone nada en la materia. Sigue. Y hay otra de los diputados Gaona, Morales y Sandoval si proponen no. suprimir en el artículo 6º el cargo del administrador. Ofrezco la palabra. La razón y el fundamento de esa propuesta. Presidente, eso es. Retiramos esa indicación, presidente. Y retirada el artículo, la indicación del diputado Chávez. Página 204 y 205, nada más que eso. Página 204 y 205. En votación. Mejor no nominar. Don Sergio Aguiló. A favor. Don Germán Baker. Don Jorge Radke. A favor. Don Marcelo Chávez. Don Sergio Gaona. Don Rodrigo González. Don Vlado Mirosevich. A favor. Don Celso Morales. A favor. Don Sergio Ojeda. Don David Sandoval. Presidente. A favor. Pasamos al artículo 7º. Aprobado. Página 205 al pie de la tercera columna, que crean las plantas de personal de los servicios administrativos de los poderes, De los gobiernos. los cargos que indican. Ofrezco No, la que hay un palabra. artículo 8º después. Ofrezco la palabra sobre el artículo 8º
Estamos en el está séptimo, presidente. desarrollado en el séptimo. Sí, Está hasta ahí, desarrollado- hasta ahí. Y la retiró además, sí. Sí. ¿Cuál? No, no se ha votado el séptimo todavía. Estamos en el séptimo. No se ha votado. ¿Pero el sexto? Sí, el sexto sí. ¿Y podríamos votar el séptimo? Don Sergio Aguiló. A favor. Don Germán Beck. Don Jorge Radke. Por favor. Don Marcelo Chávez. Don Sergio Gaona. Don Rodrigo González. Don Vlado Mirosevich. A favor. Don Celso Morales. Don Sergio Gera. Don David Sandoval. Y usted, presidente. A favor. 11-0. Vamos al artículo octavo, ¿cierto? Así es. El artículo octavo señala las distintas regiones del país en que se divide el territorio nacional para el gobierno y administración interior del Estado, C. Y el texto propuesto por el Ejecutivo denominarán de la siguiente forma: región de Arica y Parinacota, región de Tarapacá, región de Antofagasta, región de Atacama, región de Coquimbo, región de Valparaíso, región metropolitana, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, región del Maule, región del Biobío, región de la Araucanía, región de los Ríos, región de los Lagos, región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, región de Magallanes y de la Antártica chilena. Todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualesquiera normas o actos administrativos hagan a las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones e identificaciones se entenderán hechas a partir de la vigencia de esta ley, al nombre que para cada una de ellas se indique en el presente cuerpo legal. Sin perjuicio de lo señalado, precedentemente un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública establecerá las abreviaturas mediante los cuales podrán identificarse de forma simplificada las regiones del país. Sin indicaciones, si les parece, aprobado. Decir, presidente, para la historia de la ley, que este es un hito histórico, porque durante largos años las regiones han tratado de que se les elimine el número. Muy bien. Se hizo hasta una reforma constitucional y solo en este proyecto de ley se van a poder eliminar definitivamente. Muy bien, muy bien para los consejeros regionales. Bien, en la página 208, el artículo 9, está el texto vigente, en el comparado, página 208, hay un texto del Ejecutivo que señala: derógase el decreto ley número 2339 de 1978, que otorga denominación a la región metropolitana y a las regiones del país en la forma que indica. Hay una indicación en la cuarta columna de los diputados Gaona, Morales y Sandoval. Propone agregar al artículo 9 el siguiente inciso segundo. No obstante, por decreto supremo, esta es la indicación, por decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se determinarán las regiones pares e impares para los efectos de lo dispuesto en el artículo 49, inciso segundo de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16º transitorio de la Ley 18.700. Dicho decreto deberá tenerse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 1 del decreto ley número 2339 de 1978 y en las leyes 20.174 y 20.175. Ofrezco la palabra a los patrocinantes de la indicación y luego al Ejecutivo y luego en votación. Diputado Sí, Gaona. básicamente tiene relación con la ley de votación y escrutinio y claro, definitivamente ya están hay calendarios de elecciones para regiones pares e impares. Por lo tanto, les estamos eliminando toda la numeración y quedaría como eso en el aire. No sé si el Ejecutivo está buscándolo de alguna forma, es por eso que colocamos esta indicación para poder salvar ese tema mientras se resuelve el tema de otra forma, digamos, pero esa es la razón. Sí. El diputado Becker y el Ejecutivo. Tienen toda la razón los diputados Gaona,
Sandoval y Morales. La verdad, presidente, que aquí hay dos posibilidades: o cambiamos o hacemos esta indicación, o si no hay que cambiar la ley 18.700 y tiene que indicar exactamente cuáles son las regiones que tienen elección en un periodo y cuáles en otro, y sin número, y sin pares ni impares. Yo me inclinaría por cambiar la ley 18.700 para que no haya más números ni pares ni nada. Va a tener que cambiar la Constitución. Tiene la palabra el abogado. ¿Qué correspondería hacer aquí en este caso? Votar el texto del Ejecutivo con la indicación que le agrega. Si usted no tiene inconveniente, podemos votar el texto del Ejecutivo con la indicación. Parece del todo razonable. Lo que pasa, presidente, es que hay un contrasentido. Yo entiendo el problema, pero claramente si nosotros dejamos la palabra pares e impares, estamos aludiendo a un número. Entonces vamos a volver a dejar una referencia y nuestro objetivo es eliminarlo. Entonces hay dos alternativas. Una es modificar en los cuerpos legales que haya que modificar, y lo otro es atenerse al párrafo del artículo 7º recién votado, perdón, el artículo 8º, en el mismo artículo 8º, en que señala que todas las referencias que las leyes, reglamentos, decretos o cualquier norma o actos administrativos hagan a las regiones del país de conformidad con sus actuales denominaciones, o sea, las que tienen número, e identificaciones, se entenderán hechas a partir de la vigencia de esta ley. Y por tanto, lo que yo entendería aquí es que las regiones se van a identificar los nombres y van a ser unas pares y otras impares para efectos de la ley, digamos, de la ley electoral. Tiene la palabra el diputado Jorge Ragbeck. Sí, está claro que hay una situación de ley anterior y posterior respecto de esta situación, que va a ser transitoria en la medida en que se modifique el otro texto. Mientras no se modifique, hay que salvarla. Y no se puede salvar con una norma transitoria que defina particularmente ese tema, porque justamente para que no quede en el texto definitivo, sino que quede en texto transitorio al final de la misma normativa. Para salvar la situación momentáneamente. Sí, diputado Aguiló, luego al Ejecutivo. Presidente, como nosotros agregamos una región, no solamente estamos cambiando los nombres, sino que en otra ley hemos incorporado nuevas regiones. Si interpretamos este último inciso del artículo correspondiente que acaba de, que es el 8º, y hay un texto constitucional que dice que se van a elegir senadores alternativamente a regiones pares e impares, la región metropolitana, por ejemplo, va a quedar como región impar y ha sido tradicionalmente tratada como región par para los efectos. Entonces nosotros vamos a tener dos elecciones seguidas en la región metropolitana. O sea, aquí se puede crear un conflicto de interpretación extraordinariamente complejo. La indicación lo aclara. Ahora, si no se quiere volver a la denominación, como dice el subsecretario, numérica, porque hay algunas pares, otras impares, y eso refiere a número, vamos a tener que hacer un cambio a la ley, pero rapidísimo, porque con esta sola interpretación a la que se refiere el subsecretario, no. Aquí hacemos dos elecciones seguidas en la región metropolitana, o sea, la mitad del país tendría dos elecciones seguidas, eso sería ya un trastorno electoral de margen mayor. Para enredar más la discusión, la ley 20.390 que reformó la Constitución en el año 2009 eliminó las frases par e impar en la elección de los senadores. ¿Ya? Eso ya no estaba vigente en el artículo 49. ¿Ya? Esa fue una de las discusiones y ahí se pensó que se había eliminado el número de las regiones. Pero no fue así, dado que como no había una ley que definía expresamente el nombre. Ahora, el texto de la definición del sistema electoral en términos de la última modificación se definieron no por regiones, sino por circunscripción y nombre de regiones. Por lo tanto, la elección de los parlamentarios, en el caso particular de los senadores, no hace referencia al número. ¿Ya? La ley electoral. Exacto, es la circunscripción y eso asociado al nombre de la región. Ya no hace referencia al número y la Constitución tampoco. Por lo tanto, no es necesario establecer un decreto supremo que diga que región corresponde a si es par o impar. ¿Está claro? ¿Está clarísimo? Perdón. ¿Cuál es el artículo que dice? ¿Cuál es el 49?
de la Constitución se eliminó por la ley 20.390, que es la misma que permitió la elección de los consejeros regionales. ¿La Constitución del Diputado Ojeda. Presidente, Sale pares, impares y régimen gubernamental. Es la última que se modificó. En la ley 18.076. La referencia al número de la Constitución se salió par y par. Por lo tanto, ya no hay problema. ¿Por qué no nos lee lo que dice la Constitución? no, la Constitución no habla de elecciones pares. Presidente. Diputado Ojeda tiene la palabra, luego el abogado de la... Porque la Constitución política no habla en ninguna parte respecto de pares o impares. No sé si en una ley orgánica, sí. Pero en todo caso, yo creo que la elección de los senadores se seguirá de acuerdo con esa ley, eligiendo los senadores en adelante sin necesidad de que aquí se diga algo. Porque hay una ley que lo señala, cómo se eligen. E imagino que la práctica nos indica de que los senadores se siguen eligiendo de la manera como se están eligiendo, sin necesidad de que tenga que señalarse en esta situación. Porque ponerle nombre, ponerle número, es volver a lo antiguo. Gracias, diputado Ojeda. Tiene la palabra el abogado y si hay alguna opinión. Lo que podemos hacer, presidente, es que en la próxima sesión, cuando se termine de votar el proyecto, resolvemos la duda completa. ¿Les parece dejar este artículo pendiente? Diputado Chávez, ¿iba a agregar algo a la discusión? Yo estimo que este tema está resuelto, porque, como bien se dice acá, la Constitución ya suprimió los aspectos en relación a pares e impares, y la misma Constitución se remite a la ley orgánica respecto de cómo se van a elegir, en qué circunscripciones. Entonces la verdad es cosa que esto no, si no hay ninguna ley referida. Está bien, pero entonces modifica la ley electoral, pero no modificas el decreto ley 2339 sobre la base que está haciendo la indicación. Pero no esta. Está bien, pero la indicación está hecha sobre la base del decreto ley 2339 y no tiene sentido la indicación en ese punto. Hay que cambiar la indicación. Bien, la dejamos de todas maneras pendiente de un buen análisis y no armar un lío innecesario. Nos vamos a la página 209, ya, que hay una indicación de los diputados Chicardini, doña Daniela y González, una modificación del artículo 10, que crea un servicio público. En la opinión del abogado es inadmisible y yo la declaro inadmisible. La modificación del artículo 10. No, pero en la reunión anterior el Ejecutivo había quedado de estudiar la posibilidad de la generación de un organismo de control que fortaleciera especialmente los aspectos de control de los gobiernos regionales. Y creo que ese punto debiéramos retomarlo cuando el Ejecutivo tenga la proposición, porque ese es un punto muy sensible para, digamos, la actual legislación. Presidente, solo agregar que entiendo que la Asociación de Consejeros Regionales hizo una propuesta en esa línea, ¿no? Así que me parece súper valioso, porque varios en esta comisión, y yo personalmente había marcado la preocupación sobre mecanismos de control. Y me parece que celebramos en ese sentido la propuesta de la Asociación de Consejeros Regionales. Y si bien obviamente esto es inadmisible, me parece que el Ejecutivo tiene que evaluar derechamente esta posibilidad. Diputado Becker. A ver, yo lo que recuerdo, presidente, es que los consejeros regionales propusieron que hubiera una contraloría, control interno, como lo que hay en los municipios actualmente. Entonces, eso yo creo que se aprobó durante la tramitación de este proyecto. Y esto es la creación de un servicio público distinto. Entonces, a mí me parece que para eso está la Contraloría General, están
todo otra estructura. Yo creo que el control interno me parece bien, pero esto, yo creo que ya crear un servicio público especial para los CORE, para el Consejo Regional o con el Gobierno Regional, no me parece. ¿Pero se aprobó algo de control? No, presidente. Sí. Bien, eso es lo que quiero saber. ¿Tiene la palabra el abogado? No se ha aprobado todavía nada. El Ejecutivo planteó la posibilidad de que en el contexto de las indicaciones globales para dar el correcto cierre al proyecto se iba a estudiar la posibilidad de lo que se aprobó, que era el auditor interno, se transformara en un director de control o un jefe de departamento de control que estaba más asociado al Consejo Regional. Permanente, porque finalmente terminaban en auditorías cuando ya Sí, era... eso es lo que está ya era estudiando. pasado y lamentablemente estaba hecho todo. Dependencia del mismo Ejecutivo, pero con relación con el Consejo Regional directa y con relación funcional con Contraloría. Eso quedamos de analizarlo esto. Inadmisible, ya está declarada inadmisible. No, lo voy a dejar pendiente, está declarada inadmisible. Es inadmisible. Sí. No, pero inadmisible, sí, así la cosa es. Diputado Aguiló. Quiero dejar consignado, presidente, dos cosas. Uno, que esta es una indicación que sin perjuicio que la han presentado distintos diputados y que es muy pertinente, ha sido una iniciativa largamente promovida por los propios consejeros regionales a raíz de la situación que se ha planteado en los debates, en el sentido de que era indispensable tener más control. Entonces yo creo, primero, saludar que haya sido los propios consejeros regionales lo que hayan planteado. Segundo, sin perjuicio de lo que ha dicho el Ejecutivo, hay dos aspectos que yo creo que son súper relevantes. Uno, que justamente para que el órgano que se cree tenga la eficacia, pueda tener una relación directa con la Contraloría y depender de la Contraloría sin perjuicio. Eso es técnicamente. Y segundo, que su nominación sea por el sistema de alta seguridad, ¿cómo se llama? No, seguridad del Estado no, alta dirección pública. Pero, a esta hora el colega Chávez. Entonces, yo creo que es muy importante estos dos aspectos porque efectivamente, si lo nombra el propio Ejecutivo o depende del propio Ejecutivo, van a seguir existiendo las sospechas del caso, mientras que dependa de la Contraloría, va a ser de naturaleza distinta. Gracias. Bien. Entonces, sí, vamos a votar esto. Entonces, este queda ¿cómo queda? Inadmisible, ok. Bien. Pasamos a los transitorios. Ya. Hay un artículo transitorio del artículo primero del Senado, en la 212 del comparado, y el artículo primero del Ejecutivo que señala los planes regionales de desarrollo urbano que se encuentren vigentes serán instrumentos orientadores en materia de ordenamiento territorial mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley. Ofrezco la palabra a los señores diputados, luego al Ejecutivo, procede la votación porque estamos en la hora. Los diputados, ofrezco la palabra. ¿En votación? ¿Es lo mismo el Senado que el...? No es lo mismo. Son similares, pero... La diferencia, por favor, abogado, bien breve. Está planteado al revés. Es lo mismo, ¿qué le parece? Aprobado el artículo transitorio y el artículo primero del Ejecutivo. Estando ya en la hora final, quisiera señalar lo siguiente. Nos quedan muy pocas páginas para despachar definitivamente el proyecto y queda pendiente una situación que yo creo que la semana que viene es positiva desde el punto de vista del tiempo que va a tener el Ejecutivo para entregarnos una propuesta que zanje definitivamente la aspiración de los señores consejeros regionales. En una medida han habido hartos esfuerzos de conversación que a mí me constan. Ya hay una disposición, también ha llegado un aporte de asesores de la Subdere que hablan sobre esta materia. Y debiéramos esperar que en la semana, en el intertanto que vamos a estar discutiendo el presupuesto del país hasta su total despacho, vamos a tener ya esa propuesta definitiva, ¿ya? Que resuma todo y habremos despachado el proyecto como corresponde.
Habiéndose cumplido el propósito, se levanta la sesión.